Bom, se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. Vamos a falar então um pouco de toxicologia do sistema nervoso. ¿Están escutando? ¿Están escutando bien? Ok, então. Bom, então vamos a continuar com toxicologia do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, como a gente viu, tem um sistema nervoso periférico e um sistema nervoso central. Então, as informações ingresan pelo sistema nervoso periférico, son procesadas no sistema nervoso central y existe entonces a saída de una respuesta a través del sistema nervoso periférico. Esa es una función integradora que nos lleva a ese procesamiento de información y dependiendo de la experiencia previa, a gente vai melhorando a resposta, que isso é característico do aprendizagem. Então, a gente, na medida que vai aprendendo, vai adquirindo informações, o sistema nervoso vai reagindo de acordo a essas informações. Então, é uma importantíssima função que nuestro sistema nervioso tiene y para que esa función sea cumplida, para que sea feita de una manera satisfactoria, precisamos o desenvolvimiento total del sistema nervioso. Entre tanto, varios tóxicos, varias doenças hacen con que el desenvolvimiento del sistema nervioso central no sea o normal, y eso cause problemas entonces no aprendizado, no desenvolvimiento, etc. Bom, entonces a gente vio que esas informaciones son transmitidas a través del sistema nervoso, a través de sinapsis. Un neuronio hace sinapsis con otro neuronio y ese acoplamiento resulta en la transmisión de una información. Entonces, aquí nos vemos las vesículas sinápticas. Dentro de estas vesículas sinápticas tenemos los neurotransmisores. Cuando hay un estímulo que ven corriendo por este axonio, ese estímulo va a resultar en la abertura de canales de calcio dependientes o voltaje dependiente o dependiente de voltaje, y eso va a llevar entonces a que aconteça con que esas vesículas sinápticas se gruden, se liguen na membrana do axonio y aconteça pela ação do calcio también a liberación de los neurotransmisores que van a actuar en la membrana postsináptica, resultando entonces en una actividad o a inhibición de una actividad. Entonces, los receptores, normalmente la mayoría de los receptores están en la membrana postsináptica y esos neurotransmisores pueden ser estimulantes o inhibitorios. Dependiendo del estímulo, entonces, vamos a tener un aumento de una respuesta, una disminución
una resposta ou essa resposta é totalmente anulada, dependendo do neurotransmissor. A gente tinha visto alguns neurotransmissores, os neurotransmissores de moléculas pequenas são neurotransmissores de ação rápida, Então, temos entre esses neurotransmissores acetilcolina, as diferentes catecolaminas, como dopamina, también temos serotonina, histamina y derivados de aminoácidos como o ácido gamma-aminobutírico o GABA, lisina, glutamato, aspartato y da clase 4 temos o óxido nítrico. Estas son pequeñas moléculas y de acción rápida y eles son sintetizados no botón sináptico. Entonces, si nos voltamos aquí ao slide anterior, aquí temos a vesícula sináptica. Esa vesícula sináptica, entonces, en esta situación, ela contém neurotransmisores que son sintetizados en esta región, en ese botón sináptico. Entonces, los neurotransmisores de pequeñas moléculas son sintetizados no terminal sináptico. Por eso son de acción rápida. Os neurotransmisores de moléculas grandes, eles son sintetizados no soma neuronal. Y entonces eles van a tener que transcurrir o axonio, complemento do axonio, hasta llegar no terminal sináptico y su efecto entonces es más lento, mas pelas características do neurotransmisor, a liberación de él resulta en un efecto más prolongado. Bueno, dentro de esos grupos de moléculas grandes, tenemos neurotransmisores como sustancia P, gastrina, insulina, glucagón, angiotensina, o sea, algunos que son hormonios también, son neurotransmisores en algunos locais. Bom, agora vamos a iniciar então o processo de alteração que pode acontecer então por alguns tóxicos. Vocês podem já ter visto alguma coisa, não sei, ou muito, mas aqui vamos a falar do síndrome alcoólico fetal. Primeira coisa é salientar que es la principal causa de trastorno mental no mundo. No mundo, entonces, el que más, o agente que más causa problemas no desenvolvimiento del sistema nervoso, que perjudica o aprendizado, perjudica o intelecto de los individuos, es o álcool. Actualmente, en torno de 119.000 crianças nacen con síndrome alcohólica fetal no mundo. 10% das gestantes no paran de beber durante los 9 meses de gestación. 15 a cada 10.000 personas presentan algún tipo de deficiencia física, mental, cognitiva o comportamental debido a la condición de síndrome alcohólico fetal. Rusia, Reino Unido, Dinamarca, Bielorrusia e Irlanda tienen los mayores índices de grávidas que abusan do álcool. No por acaso, la incidencia de síndrome alcohólico fetal en Europa es casi 3 veces superior a la media mundial. Tenemos otros países donde también esas informaciones son fuertes también, como en los Estados Unidos. 6 a 7 millones de crianças por año nacen con malformaciones en diferentes grados causadas por la exposición al alcohol en el periodo prenatal en los Estados Unidos. Bueno, entonces, esas informaciones nos muestran los problemas que a gente tem
con relación al síndrome alcohólico fetal. Ya o problema que gera o álcool en la parte de desenvolvimiento intelectual era conocido por los romanos. Los romanos, eles indicaban para os casais que durante o período de lua de miel, quando eles após o casamento viajaban ou faziam algum tipo de descanso especial, eles não bebiesen. Ou seja, eles sabiam que se os pais bebiam no início da gestação, isso já poderia trazer consequências para as crianças. Se decía naquela época, pais bêbados, filhos bêbados, ou seja, era uma condição que se transmitia de pais para filhos, essa condição de dependência química, dependência ao álcool. Um dos problemas típicos do síndrome alcoólico fetal é a microcefalia, diminuição da capacidade do sistema nervoso central, a massa encefálica fica reduzida. Aqui temos então microcefalia, e aqui seria o tamanho que poderia desenvolver uma criança sin a presencia de esa síndrome. A pesar de que puede parecer simples o diagnóstico de síndrome alcohólico fetal, eles exigen que os clínicos, os pediatras, eles tengan una preparación especial para conseguir visualizar claramente o problema. Entonces, cuando son bien nítidos, como los casos como vamos a mostrar ahora, ahí resulta más fácil, mas a veces las características do síndrome no son tan manifiestas. Un problema que ya a gente mostró es a microcefalia. Após outra característica importante que está muito presente é a fissura palpebral curta, ou seja, isso faz com que a abertura dos olhos diminua. As bochechas também são planas. Esta região, então, não apresenta saliência, apresenta uma região plana. Aquí, entre la nariz y el labio superior, existe un filtro. En la situación de síndrome alcohólico fetal, ese filtro es poco visible, es mucho más largo y a veces casi no se identifica. Y otra característica común es que el labio superior está bien fino. Entonces, esa es otra característica importante. O queixo también está fino. Otra característica es o nariz pequeño, nariz curto. Tenemos aquí o a ponche nasal rebajada. Aquí entonces esto está fundado, no se ve a saliencia de la nariz. También tiene anomalías en las orejas. Por ejemplo, la inserción no está bien a la misma altura, la inserción de las orejas, una está más, aquí se visualiza que esta está más baja que esta otra oreja. También presenta aquí pregas epicánticas, o sea, existe como una preguinha aquí en esta región del olho que cubre un poquito el olho, característica entonces de este tipo de síndrome alcohólico fetal, de estas patologías, de estas alteraciones. Bom, entonces
Vemos aquí algunas características del síndrome alcohólico fetal. Parece simples, mas es complexo porque tienen diferentes tipos de grados. Bom, as estruturas que son muy afectadas son la región cortical, algunas estructuras subcorticales o cerebelo también es afectado. Aquí en este estudio se fez énfasis no corpo caloso. Esta región es o corpo caloso. O corpo caloso ele tiene una importante función, muy importante, que es a conexión entre los hemisferios cerebrales. Entonces, esa conexión permite el tráfico de informaciones de un hemisferio para otro y esa integración de esa información es muy importante para el aprendizaje. Entonces, aquí vemos, esto es un cerebro de un rato y aquí vemos el cuerpo caloso y este es el sistema nervioso, la cabeza de un individuo, entonces, de una crianza. Y aquí vemos la presencia del cuerpo caloso y aquí vemos entonces el tercero ventrículo. Vemos en un individuo normal cómo está bien desenvolvido. Aquí vemos cómo disminuyó un poco una situación de rato, una exposición no tan severa, y aquí vemos entonces una especie humana, una crianza, donde la exposición no fue tan severa, mas, digamos, es muy severo, muy problemático o desenvolvimiento del cuerpo calloso y el desenvolvimiento del tercero ventrículo. Aquí vemos entonces una exposición mayor, estas estructuras del cuerpo caloso desaparecen y vemos aquí más o menos el mismo problema donde o individuo, a crianza, fue muy expuesta a alcohol y entonces vemos que prácticamente no existe o cuerpo caloso ni o ventrículo. Entonces, estas características son los sistemas nerviosos central de individuos que fueron expuestos al alcohol durante su desenvolvimiento o en la situación de grupo control no fueron expuestos a alcohol. También las características del cerebro son muy marcantes. Aquí vemos la presencia de los lóbulos con las entradas a nivel del sistema nervioso do córtex cerebral. Vemos que aquí ainda se mantiene, mas en exposición severa ao álcool, o córtex cerebral presenta una reducción muy importante en sus circunvalaciones, o sea, en sus salidas y entradas, y eso disminuye mucho el desenvolvimiento del sistema nervioso, la capacidad de sinapsis del sistema nervioso, y entonces eso dificulta el desenvolvimiento y la capacidad intelectual de los individuos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno.
Bom, então, o álcool es directamente tóxico, él por sí, él tiene un importante papel na apoptosis. Então, o álcool estimula o desenvolvimento de apoptosis, estimula a parte de expresión génica relacionada a genes que van a inducir apoptosis y inhiben genes que son anti-apoptosis. Entonces, por esos mecanismos, o álcool actúa gerando apoptosis y prejudicando el desenvolvimiento de diferentes regiones del sistema nervoso central. ¿Cierto? Bueno, entonces, ahora vamos a ver otro asunto que también afecta al sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, y ese efecto causado por los órganos postgrados envuelve a transmisión de información del sistema nervoso central. A gente tinha salientado entonces que o sistema nervoso, teníamos un sistema nervoso somático, que es un sistema nervoso voluntario, donde a gente, por nuestra voluntad, podemos hacer con que aconteça movimientos do músculo esquelético voluntario. Y tenemos también un sistema nervoso que se llama sistema nervoso autónomo, que es un sistema nervoso involuntario, que esos son los sistemas nervosos simpático y parasimpático. Ese sistema nervoso somático, en la parte periférica, tiene un único neuronio, que son los motoneuronios alfa. Esos neuronios hacen sinapsis en el músculo esquelético y liberan como neurotransmisor acetilcolina, y los receptores son receptores nicotínicos. O sistema nervoso periférico do sistema nervoso simpático y parasimpático, eles têm dos neurônios, um neurônio que se llama preganglionar y un neurônio que se llama postganglionar. O primeiro neurônio, ele se comporta igual que o neurônio do sistema nervoso somático. Os neurônios do sistema simpático y parasimpático, o neurônio preganglionar, o primer neurônio, libera también acetilcolina, y los receptores son receptores de tipo nicotínico. Os neuronios postganglionares, os segundos neuronios do sistema nervoso simpático y parasimpático, eles no sistema nervoso parasimpático liberan principalmente acetilcolina. Entonces, acetilcolina también es neurotransmisor no sistema nervoso parasimpático en las fibras postganglionares del sistema nervoso parasimpático. Mas los receptores son receptores de membrana, receptores que se llaman muscarínicos. En esos neuronios muscarínicos es donde principalmente los órganos tienen importante función, órganos perforados, y ellos perjudican principalmente ese grupo neuronal. Aquí tenemos entonces una sinapsis, un neuronio preganglionar, un neuronio postganglionar o neuronio receptor. Aquí tenemos un neurotransmisor de una molécula pequeña que es acetilcolina. Acetilcolina actúa en los receptores de la membrana postsináptica, mas su actuación no va a acontecer pelo tiempo todo. O sea, esa acetilcolina
es separada la parte de acetato y la parte de colina, pero por una enzima que se llama acetilcolinesterase. Esa enzima acetilcolinesterase, entonces, es muy importante para que los estímulos producidos por la acetilcolina no sean estímulos permanentes. ¿Qué es lo que acontece con los órganos fosforados? Los órganos fosforados inhiben acetilcolinesterasa, causando entonces que ese estímulo producido por la acetilcolina sea un estímulo que se mantenga de una forma permanente. Entonces, son dos órganos fosforados, como ya hemos hablado, actúan indirectamente, díganse a acetilcolinesterasa, inhibiendo la hidrólisis de la acetilcolina. Aumento los niveles de acetilcolina en la agenda sináptica. Entonces, la acetilcolina va a tener un efecto mucho más duradero que en la situación normal, y eso va a causar secreciones, contracciones musculares por un periodo longo o permanente. Aquí tenemos algunos dos órganos fosforados más conocidos. Los órganos fosforados como paratión fueron los órganos fosforados que iniciaron los tratamientos contra con contaminaciones de insectos, por ejemplo, de fungos. Los órganos fosforados como paratión tuvieron un papel importante en la cualidad de muchos alimentos. Entre tanto, este tipo de órganos fosforados tiene ese efecto de inhibir actuación de acetilcolinesterasa, como malatión, otro también conocido por esa función. Entonces, estos pesticidas tienen tratamiento sintomático. Uno de los tratamientos posibles es la atropina. Atropina, entonces, es un medicamento que es utilizado en algunas situaciones para disminuir el peristaltismo en el tracto gastrointestinal. Es también utilizado entonces la intoxicación por órganos fosforados, aplicaciones, grandes aplicaciones, se va aplicando a los pocos, más se repitiendo dosis de forma constante para conseguir disminuir los síntomas, principalmente los síntomas secretores de la atropina, la intoxicación con órganos fosforados. Entonces, la atropina es un bloqueador de los receptores muscarínicos, receptores de acetilcolina. Los receptores muscarínicos son bloqueados entonces de la atropina. Bueno, ese es un asunto también bien interesante, bien importante, que yo imagino que vocês já estudaram. Já estudaram isso? Bueno, entonces es simplemente una pequeña lembranza de esto que vocês já estudaron, reforzar esos conocimientos. Entonces, también a gente sabe do aluminio, que también tiene una posibilidad de ser tóxico.
o alumínio, a gente tem uma fonte importante de alumínio nos utensílios que se utilizam na cozinha, seja para cocinar, para a gente se alimentar. Existe muito material de alumínio. Existe también na água doce, na água no ambiente y agua también potable, existe presencia de aluminio. Na agua potable a presencia de aluminio puede aumentar un poco porque para a floculación de proteínas se utiliza sulfato de aluminio para que esa materia orgánica presente en agua sea eliminada. Entonces, en el procesamiento de agua también se utiliza aluminio. En general, a presencia de aluminio en varios estudios no ambiente de cocina o na agua no es tan grande. Tem algunos locais donde eso puede llevar a algún tipo de preocupación, mas son condiciones ambientes donde a presencia de aluminio está en todos lados. En otras situaciones más corrientes no hay presencia tan grande de aluminio, mas o aluminio es considerado un veneno. Él, por su característica de prótons, él bivalente, él puede actuar como calcio, él puede entrar, entonces, si él está en presencia un poco mayor, puede entrar en un lugar de calcio, principalmente a nivel los osos, haciendo con que aconteça una fragilidad ósea muito maior y también puede atrapalhar o desenvolvimiento del sistema nervoso o puede causar danos en el sistema nervoso ya, ya definido en un individuo adulto. Puede ser prejudicado entonces pelo aluminio. Existe alguna información que ainda es muy controversa de que o aluminio está envolvido na doença de Alzheimer, o por lo menos en muchos casos de Alzheimer. Las dosis, las concentraciones de aluminio tienen que ser muy altas para que esas alteraciones puedan acontecer. Entonces, existe un miedo que es muy bom, de que o aluminio possa trazer algún tipo de problema no sistema nervoso, problema neurodegenerativo como es a doença de Alzheimer. Otro problema que o aluminio puede trazer, por ejemplo, o aluminio está presente en perfumes, en desodorantes, por ejemplo, que o aluminio tem una actuación estrogénica. Entonces, presencia de estrógenos pueden estar envolvidos en los desenvolvimientos de algún tipo de cáncer, como por ejemplo cáncer de mama. Entonces, tem algunas informaciones que o cáncer de mama por algunas de sus características como localización o inicio del problema, ele puede estar relacionado a presencia de aluminio, principalmente en desodorantes. Bom, entonces o aluminio puede aparecer entonces en alimentos, no sistema nervoso, y eso puede trazer preocupación
o aquí tenemos una dieta de exposición a aluminio de individuos de 60 kilos. Fue estimada que en esos individuos habría un consumo de 0,60 miligramos por kilogramo de peso corporal por semana. O sea, entonces habría en algunas situaciones una exposición a través de alimentos como el pan, como bolos, etcétera, diferentes productos que tenían concentraciones altas de aluminio en nuestro consumo, no consumo de alimentos, y eso podría aumentar mucho los niveles de aluminio. Entonces, considerando todas las fuentes, o sea, las fuentes de elementos de cocina, panela, etcétera, también la presencia en agua y también la presencia en alimentos, la gente podría estar en algunas situaciones expuesto a concentraciones de aluminio acima de los recomendables. En algunos países, como por ejemplo Italia, es prohibido la utilización de utensilios de aluminio para cocinar. O sea, no tem panela, no tem frigideira, no tem garfo, no tem ningún elemento de aluminio para perjudicar o contaminar los alimentos. Bom, então, outro químico que produz neuropatias, que vocês também devem ter estudado já, é o metilmercúrio. Então, ele produz neuronopatias, ou seja, alterações dos neurônios que levam a dificuldades de locomoção, ataxia, constrição visual, o sea, o estreitamiento do campo visual, y también disminución de la capacidad motora y sensorial. Entonces, ¿tú tranquilo? Ok. Quisieran preguntar alguna cosa, si quisieran hacer alguna cuestión, alguna cosa, ustedes me paran. Ok. Bueno, entonces, esas alteraciones o hallazgos neurológicos y problemas a base celular de esa toxicidad, esa degeneración neuronal, alteraciones no córtex visual, en la región occipital, no cerebelo y en ganglios o núcleos, principalmente núcleos, la base que son importantes para la coordinación motora. Bueno, entonces, ¿cuál es la patogénesis de la neurotoxicidad de los mercurios? Ellos se acumulan de una forma selectiva no hipocampo, nos núcleos de la base, no córtex cerebral. Entonces, ellos se acumulan en locales específicos selectivamente. Entonces, la gente sabe que el hipocampo
muy importante para hacer memorias y también para recuperación de arquivos de memorias de tiempos pasados. Los ganglios da base, entonces, los núcleos da base, son importantes para o controle da atividade motora. E o córtex cerebral é importante, então, para as diferentes funções. Nesta situação, se salienta que há problemas importantes de acumulação no córtex occipital, na região occipital do cérebro, e isso, então, traz transtornos visuais. Então, ele inibe a liberação presináptica de serotonina, inibe o transporte de serotonina e causa disrupção em cálcio. Isso leva também a desmielinização, ou seja, perda da mielina nos neurônios. A gente sabe que os neurônios, para que transmitam a maior velocidade, precisam da mielina. Ya sabemos también que la pérdida de mielina en algunos locales claramente resultan en neuropatías muy características. O sea, a gente fuera de mercurio, mas por ejemplo en la diabetes, se pierde la mielina en las extremidades, inicialmente entonces se inicia no pie, y esa pérdida de mielina resulta en pérdida de sensibilidad na región do pie, na región do dedo, y esa pérdida de sensibilidad entonces puede dar origen a aparecimiento de lesiones y o avanzo de lesiones, avanzo de procesos de necrosis que pueden llevar a necesidades de amputación do miembro, por ejemplo. A gente sabe que a mielinización es importante para el desenvolvimiento. Por ejemplo, las crianças cuando son pequeñinas no consiguen regular los esfínteres. Entonces, ellos hacen xixi y cocó a cualquier momento cuando el sistema nervioso central automático, sería el sistema nervioso autónomo, principalmente el parasimpático, se activa, él entonces defeca o él hace xixi. Para regulación de esos neurónios que está relacionado con o esfínter anal externo, por ejemplo, las fibras que inervan o esfínter anal externo, o nervo pudendo, él debe ser mielinizado. Entonces, cuando acontece a mielinización de esos neuronios, la crianza comienza a controlar los esfínteres, controlando entonces a urinación y a defecación. Entonces, estos problemas causados por los mercurios causan también un desenvolvimiento, una citoarquitectura anormal de los neurones, y afecta a migración neuronal, afecta también los microtúbulos que están relacionados con mecanismos de transporte a nivel de axonios, y también afectan a la división celular. Entonces, por todos estos procesos, los mercurios muy prejudiciales. Bueno, vocês también deben ya haber visto muchas veces este ciclo do mercurio, con relación al mercurio no mar, las actividades humanas contaminantes como a
mineración, los procesos industriales emiten partículas de mercurio al ambiente. Ese mercurio que entró en el ambiente, él va a ser concentrado en nubes y ese mercurio va a llegar entonces al mar en forma de precipitaciones y principalmente a través de ríos contaminados también. Es transformado en metilmercurio por las bacterias. Y ahí entonces existe un mercurio llegando a las nubes, volviendo a través de las precipitaciones en la tierra y en el mar, y alteraciones transformándolo en metilmercurio por la actividad bacteriana. Por su densidad, este nuevo elemento más tóxico, el elemental, se deposita en el fondo marino y se adhiere a plancton que consumen los pequeños peces. Los peces de mayor tamaño consumen los pequeños, a la cadena trófica, y así sucesivamente van transmitiendo mercurio en cada eslabón de la cadena trófica. Y entonces aquí el atún, uno de los peces, la parte alta de la cadena trófica, es pescado y consumido por la especie humana, transmitiendo el contaminante. Entonces, de esa manera, la gente recibe el metilmercurio, y en algunas situaciones donde ese metilmercurio aumentó mucho, causa problemas serios y muerte de populaciones por causa de la exposición a metilmercurio. Aquí entonces nuevamente mostrando la cadena trófica, mostrando cómo en la medida que se va avanzando la cadena trófica, estos peces mayores o baleias tienen concentraciones de metilmercurio, concentraciones de ppm muy altas. Comenzamos de concentraciones muy bajinas y ahí la cadena trófica, cadena alimenticia, hace con que las especies topo de la cadena estén en concentraciones muy altas, y la especie humana entonces va a estar consumiendo esos animales de mayores en el topo de la cadena trófico próximo al topo. A gente entonces hablamos rápidamente también de la acrilamida. Acrilamida entonces ella se caracteriza por lesiones o daños en los axonios, por eso son axoniopatías. Los hallazgos neurológicos resultan en neuropatía periférica, frecuentemente sensorial, pérdida de la capacidad sensorial, y a base de la neurotoxicidad se acontece por degeneración axonal o terminal axónico, que es afectado desde el inicio, en estadios precoces. Ya comienza a ver en torno a la región de axonio no terminal sináptico problemas producidos por la acrilamida. Acrilamida entonces, como la gente faló, es utilizada en laboratorios, principalmente laboratorios de biología molecular. También se utilizan en algún tipo de proteína, más estudios con proteínas. Entonces se hace un gel que se utiliza para corrida de electroforesis, y entonces es muy útil en la pesquisa, más también en esa situación los laboratorios
tem que ter muita preocupação para a eliminação desses geles de poliacrilamida de uma maneira conveniente. Ou seja, tem organismos especiais para fazer esse depósito, essa eliminação de geles de poliacrilamida. Locais onde tem poliacrilamida, em café, em bolos silicoitos, em pães e torradas, em batata frita. Como ela se forma no crecimiento? Ou seja, ela é formada então no aquecimento, onde há presença de água, presença de açúcar e presença de aminoácidos. Pelo aquecimento, então, nessa situação do café, bolo, pão, torrados, acontece o aparecimento da acrilamida. A cor vai a mudar, o aroma muda, o sabor muda. Se esse torrado for muito intenso, como café ou uma torrada, vai ficar o sabor de torrada queimada ou de café queimado. Então, a recomendação se pode fazer na torrada, mas não torrar muito, não dar sinais de que a torrada, por exemplo, está queimada, porque allí sí que aumenta muito os níveis de acrilamida e podem levar a alterações importantes no sistema nervoso. E temos a situação das batatas fritas, então elas podem ficar um pouquinho douradinhas, aí a concentração de acrilamida é muito baixa, mas quando as batatas fritas são queimadas, aí a concentração de acrilamida aumenta e isso pode ser prejudicial para a saúde ao longo do tempo. Outro químico que está asociado a injurias, danos causados na produção de mielina, ou seja, mielinopatias, temos o brometo de tidio. Então, também muito utilizado nos laboratórios. Às vezes é feito uma corrida eletroforética de um DNA que se pode fazer em um gel de poliacrilamida, utilizando então como marcador do DNA brometo de tidio. Então aí estamos juntando a acrilamida e o brometo de tidio. Às vezes também mais barato, essa corrida se pode fazer em gel de agarosa. Então a gente vai ter o gel de agarose com brometo de tidio ou a poliacrilamida com brometo de tidio. De qualquer maneira, então, esses gels devem ser eliminados de uma forma consciente, ou seja, não se pode jogar no lixo porque é muito tóxico, tanto a poliacrilamida como o brometo de tidio. Então, o brometo de tidio pode causar problemas sensoriais de diminuição da parte sensorial de uma forma importante. A gente já salientou que a mielinização dos neurônios do sistema nervoso é muito importante para que eles consigam transmitir a informação. Então, se retiramos a mielina, principalmente las sensações mais complexas van a ser impedidas de ser transmitidas para o sistema nervoso central, o o sistema nervoso central no va a conseguir interpretar essa informação de uma forma clara. Então, quais são as alterações que se observam? Um edema no interior da mielina, espongiosis na matéria branca, ou seja,
aparecimientos de buracos, de pérdida de sustancia branca. Eso es característico, entonces, do efecto do brometo de Chile. Bom, outro químico que también a gente citou, y vocês ya deben ter estudado bastante, es a nicotina. La nicotina, entonces, es asociada a una toxicidad asociada a neurotransmisores. Entonces, la nicotina puede causar náuseas, vómitos, convulsiones. ¿Cuál es el mecanismo que eleva a la base de la neurotoxicidad? Es que a nicotina se ligan receptores colinérgicos, nicotínicos, o sea, receptores que están en los motoneurones alfa del sistema nervioso somático, o que están en los primeros neurones pregangliar los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, entonces, donde tenemos en ese local la membrana postsináptica, tenemos entonces receptores colinérgicos do tipo nicotínicos. Então, dependendo da concentração da dose da nicotina, nós temos em pequenas doses não vão aparecer estes sintomas, mas em doses um pouquinho maior vão aparecer estes sintomas. Qual é o mecanismo de ação? No sistema nervoso central, como no sistema nervoso periférico, tenemos receptores de nicotina, o sea, receptores colinérgicos do tipo nicotínico, que son canales iónicos. Entonces, esos receptores de nicotina, durante la inhalación del fumo de un cigarro, la nicotina es fácilmente absorbida a través de los pulmones, atingiendo rápidamente el cerebro. Dígase a receptores colinérgicos nicotínicos, facilitando la liberación de neurotransmisores, como a dopamina, particularmente importante en el desenvolvimiento de la dependencia de la nicotina. Entonces, un individuo consume cigarro, por ejemplo, entonces nicotina es absorbida, la nicotina se liga en receptores y eso estimula neuronas a producir, liberar dopamina. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor importante en muchas funciones, y entre sus funciones está la sensación de placer en determinados locales. Entonces, su liberación causa un bienestar. Entonces, eso es esa sensación de placer, de bienestar, es un factor muy importante la dependencia química para cigarro, para nicotina presente en el cigarro. Entonces, un individuo que fuma, él puede iniciar fumando en situaciones de estrés. Ese estrés con altos niveles de cortisol van a disminuir la sensación de estrés cuando la nicotina atinge sus receptores y estimula la producción de dopamina. Entonces, un individuo estaba estresado, fumó, y ahora no está más estresado, está más relajado, porque hubo importante liberación de dopamina que le causó sensación de placer. Entre tanto, esos receptores se van acostumbrando, digamos, a sus estímulos por nicotina, y cada vez necesitan que esos estímulos acontezcan más rápidamente. Entonces, un individuo inicialmente fumaba 5 cigarros por día, ahora pasó para 10, después pasó para 20, entonces cada vez necesita más nicotina para tener liberación, boa liberación de dopamina,
e se manter calmo. Então, esse é o círculo vicioso que leva à dependência química por nicotina. Bom, então, só agora esta é a parte da minha apresentação de hoje. Eu queria que vocês fiquem à vontade, perguntem. Espero que se consigan fazer boas provas. A gente, a quinta-feira, vamos a ter uma aula de revisão. Aí seria importante que vocês conseguissem, quem tem possibilidade, de ligar o microfone para fazer a conversa mais ágil. Não sei se vocês já procuraram fazer a última provinha, o quinto, o teste 5. O teste 5 vocês tentaram fazer? Não fez ainda. Bom, vocês vejam então, relembrem esta aula e aí vocês vão poder fazer bem a último teste. O dia 21, então, temos a prova parcial. Então, é bom a gente fazer um bom treino, com questões de vocês, para a gente ter uma prova boa, uma prova parcial boa. A prova parcial, 2 pontos van a estar relacionados al sistema inmunológico, de questões da profesora Isabel, y 8 pontos van a estar relacionados a minhas questões. ¿Quieren preguntar alguna cosa? Tudo tranquilo, então, bom dia, muito agradecido pela presença de vocês e que tenham uma boa semana. Bom dia. Bom dia.